Amigos, que Dios les bendiga. Bienvenidos a una nueva edición del Evangelio Diario. Estamos al lunes 21 de octubre, en esta 29ª semana del tiempo ordinario. Y para hoy recordamos y celebramos en la liturgia de la iglesia a las santas Úrsula y compañeras. Bueno, ¿qué podemos decir de estas mártires de aquel tiempo? Por una pequeña línea, el cielo y la devoción de los fieles se enriquecieron con 10.989 santas. En efecto, parece que no hay duda de que Santa Úrsula no sufrió el martirio con 11.000 vírgenes, sino solo con 11. Se sabe que 11 en latín se escribe precisamente una X y también un número 1. Pero basta una pequeña línea puesta sobre este número para que quede multiplicado por 1000. Los epígrafes antiguos no son claros, ni siquiera a los estudiosos, y así, cuando se encontró en el siglo VIII cerca de una iglesia de Colonia, Alemania, una tumba con algunas reliquias de jóvenes y con una inscripción que hablaba de Úrsula y compañeras, fue muy fácil a la devoción popular pensar que se trataba de un gran ejército de jovencitas. Naturalmente, pronto hubo quien precisó algún particular y quien precisó otro, y en otro tiempo se obtuvo la narración completa, legendaria, sí, pero también bastante verosímil, por lo menos para la buena fe de los fieles sencillos, quienes efectivamente le dieron fama y difusión a la narración. Decía pues esta narración legendaria que Úrsula era hija de un rey cristiano de Inglaterra. La niña era bellísima y cuando tenía solo 8 años de edad, despertó la admiración y el amor de un príncipe pagano que la pidió por esposa. La niña, bella físicamente pero más bella espiritualmente, se había entregado a Dios en secreto, y como veía que su padre miraba con simpatía al joven príncipe, creyó más prudente no manifestar de inmediato esta secreta entrega a Dios, sino más bien recurrir a algún truco para hacer imposible, o por lo menos muy remota, la posibilidad de matrimonio. Pidió pues 3 años para conocer mejor la voluntad del Señor respecto de ella, la conversión del joven pretendiente y finalmente que ella y cada una de sus 10 doncellas pudieran tener 1000 doncellas cada una. La segunda y la tercera condición fueron cumplidas en el menor tiempo posible, y para hacer pasar los 3 años, Úrsula creyó oportuno irse con todas sus doncellas, en su mayoría paganas, para el continente, subiendo por las orillas del Rin. Una por una, todas las compañeras de Úrsula, atraídas por la palabra y el ejemplo de la piadosa princesa, pidieron el bautismo, y todas juntas lo recibieron en Basilea. Cuando iban de regreso en Colonia, se encontraron precisamente con los hunos de Atila, que martirizaron a las doncellas, pero no le hicieron nada a Úrsula, pues el mismo Atila se enamoró de ella y fue su propio verdugo. Bueno, pidamos la poderosa intercesión de Santa Úrsula y compañeras mártires. Para hoy tomamos el texto bíblico del Evangelio según San Lucas, capítulo 12, versículos del 13 al 21. En aquel tiempo, hallándose Jesús en medio de una multitud, un hombre le dijo: «Maestro, dile a mi hermano que comparta conmigo la herencia». Pero Jesús le contestó: «Amigo, ¿quién me ha puesto como juez en la distribución de herencias?». Y dirigiéndose a la multitud dijo: «Eviten toda clase de avaricia, porque la vida del hombre no depende de la abundancia de los bienes que posea». Después les propuso esta parábola: un hombre rico tuvo una gran cosecha y se puso a pensar: «¿Qué haré? Porque no tengo ya en dónde almacenar la cosecha. Ya sé lo que voy a hacer. Derribaré mis graneros y construiré otros más grandes para guardar ahí mi cosecha y todo lo que tengo. Entonces podré decirme: ya tienes bienes acumulados para muchos años, descansa, come, bebe y date a la buena vida». Pero Dios le dijo: «Insensato, esta misma noche vas a morir. ¿Para quién serán todos tus bienes?». Lo mismo le pasa al que amontona riquezas para sí mismo y no se hace rico de lo que vale ante Dios. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Hoy nos encontramos precisamente en la primera lectura de la carta a los Efesios, capítulo 2. Ustedes estaban muertos, nos dice, por sus delitos y pecados, porque en otro tiempo vivían según los criterios del mundo, obedeciendo al que está al frente de las fuerzas del mal. Nos dice precisamente, ¿verdad? Y se resisten al Evangelio. Pero también hoy nos habla
de estos que están sujetos a sus instintos, deseos y pensamientos de desorden y egoísmo. Y aquellos que han sido alcanzados por el amor y la misericordia de Dios. Así es, aquellos que estaban muertos por el pecado, pero que en Cristo tienen nueva vida por su generosidad. Por eso, cuando abrimos el corazón a Cristo de par en par, la vida cambia. Es así, no hay vuelta de hoja. Y por eso incluso aquel corazón que es incluso, por así decirlo, más duro, la palabra de Dios llega y atraviesa ese corazón. Por eso muchas veces hemos vivido según los criterios del mundo, en el pecado. Y cuántas veces también los cristianos no hemos caído de nuevo, pero ya tenemos una nueva vida en Cristo. Lo importante es no quedarte ahí tirado, sino levantarse y continuar. Sí, de tal forma que vayamos a los sacramentos para santificarnos. Vivamos una vida según lo pide Cristo, nos dice la primera lectura, los Efesios, capítulo 2. Así es, una vida según el Evangelio, una vida según el Espíritu Santo, una vida según las virtudes. Y no vivamos desobedeciendo a Dios, porque las fuerzas del mal siempre quieren atraernos. Pero tranquilo, no te ofusques. Como dijo Santa Teresa de Jesús, nada te turbe, nada te espante, todo se pasa, Dios no se muda. Siempre Dios estará con nosotros. Así que ánimo mi hermano, ánimo mi hermana. En medio de las tragedias, de las dificultades, de los señalamientos, de los problemas de cada día, el Señor está contigo. No temas, no te dejes engañar por el enemigo. Siempre va a querer que regreses a la oscuridad. Pero el Señor nos sostiene si nosotros nos aferramos a Él. Hoy también San Lucas, en el capítulo 12, nos dice cómo Jesús se encuentra entre la multitud. Y alguien le pide ayuda. Dile a mi hermano que comparta la herencia conmigo. Pero ¿quién me nombró juez de herencias?, dice Jesús. Así es. Y lo mismo nos pasa a los sacerdotes. ¿Cuánta gente no se nos acerca para pedirnos que les ayudemos en cuestiones familiares de herencias? Sí, lamentablemente muchas personas se nos acercan. Y yo me recuerdo de este pasaje bíblico cuando alguien me pide hacer eso. Claro, uno los instruye, uno trata de aconsejarlo lo mejor que puede, pero uno no puede meterse evidentemente a esos problemas familiares que atañen a la familia, ¿no? Pero hoy Jesús aclara algo. Eviten toda clase de avaricia, dice hoy. Sí, porque la vida del hombre no depende de la abundancia de bienes que posea, ¿no? Es decir, Jesús le responde a aquel que le pide que le ayude con su herencia. Le dice, no te fijes en los bienes de este mundo, porque muchas veces nos podemos considerar avaros o podemos caer en soberbia. No, más bien los bienes de acá no tienen mucho eco en los bienes de arriba. No depende la vida del hombre de la abundancia de los bienes que tenga, no, depende del amor, depende de la caridad, depende de cuánto perdone, depende de su manera de hacer las cosas al estilo de Cristo. Es lo que dice hoy precisamente Jesús. Por eso pone el ejemplo de aquel hombre rico que tenía mucho, que quería guardarlo, acumular y descansar y darse a la buena vida, sin saber que el Señor le iba a mandar a traer. Por eso preparémonos siempre, amontonemos riquezas en el cielo y no en esta vida, porque las riquezas de esta vida aquí se quedan, son pasajeras, son efímeras, pero Dios es eterno. Que el Señor nos bendiga, que María Santísima nos guarde y que gocemos de la fiel custodia de San José. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Comparte este audio y hasta mañana.